Sabiendo de que los helicópteros habían despegado para irnos a buscar, yo cumplí con el ritual del viajero. Todos cuando nos vamos de viaje cumplimos con un ritual. Y yo cumplí con el mío, me peiné con gomina. Fue lo único que se salvó en la cordillera de que comiéramos, porque es inmunda la gomina. No sé cómo le dicen en España, Sí, sí, me imagino. gomina, la gomina del pelo, para dejarlo todo para arriba y todo bien enclastado. Pero me peiné, me afeité. Mi padre siempre decía, Carlitos, afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Y yo aplicando la filosofía de papá dije, bueno, si yo me afeito, me quito la historia de los Andes entera. Ujú. Fíjate vos cómo, vos pensás en los 18 años, no pienses en otra cosa. Era el mandato de tu padre, afeitate que te quitas el... Claro. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija. Mi valija era un pantalón que yo le hacía 2 nudos y que ponía ahí adentro, ponía 3 cinturones de seguridad que a mi modo de ver yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un Fiat 850 en aquella época, que los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Más Ajá. por moda que por seguridad. Hostia. Era mucho más divertido tener el auto con cinturón de seguridad, pero no por seguridad, por moda. Y yo me acuerdo que era algo caro, eran caros los cinturones de seguridad. Entonces dije, me robo del avión, me robo 3, precisaba 2, pero dije, si se me rompe uno, fíjate vos, ¿por qué te hago este cuento? Porque yo, a ver, yo le doy conferencias a financieros, a banqueros, a empresas, a laboratorios, podría buscar un contenido más inteligente de la valija, total nadie sabe, podría decir, me llevé el barómetro, la brújula. ¿Por qué te hago el cuento de verdad? Porque es otra vez el símbolo, era lo que me vinculaba con mi mamá, que era por lo que yo estaba peleando. Esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida, que solamente aparecen cuando suceden estas cosas y son las que yo trato de tener presente siempre. Porque nosotros, no sabés, como te decía, un vaso de agua era oro en la cordillera, porque si no se te congelaba, o sea, esas pequeñas, grandes cosas. Ujú. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, porque se me hinchó la cara de una reacción alérgica. Hostia. Nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros que demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. ¿Cómo recuerdas esas horas de todos ya expectantes mirando al cielo? Y estábamos, bueno, después de cumplir con el ritual empezamos a esperar. Y claro, y Ajá. era desesperante porque demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. Todavía pensábamos, decíamos, bueno, esto no nos van a encontrar. Y ya estaba la solución, ya estaba Claro. dada. Y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, en 70 días más que una vez, que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Claro. Empezamos a sentir en la lejanía y cuando ustedes sientan un helicóptero, sobre todo si hay montañas, verán que el ruido se siente desde muy lejos por el eco que se empezaba a aproximar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle esos dos. Yo los veía como dos pájaros gigantescos, portadores de libertad. Yo no los podía ver como algo mecánico, los podía ver como algo casi humano, que se empezaban a aproximar. Yo pienso en los pilotos, lo que debe haber sido para ellos vernos a nosotros, debe haber sido alucinante después de 2 meses y medio encontrar gente con vida. Y empezaron a dar vuelta alrededor nuestro y veo la figura de Nando Parrado que estaba en una de las puertas, que estaba haciendo señas curiosamente a mí, después te contaré por qué, Ajá. y empiezan a bajar los helicópteros y de 4 o 5 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno. Cuando uno de ellos cae sobre la nieve, Sergio Díaz se llamaba, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Y yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Yo me había caído hace 70 días, no sabía ni dónde, y aparece un personaje desde el cielo gritando mi nombre y le digo, soy yo. Dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Yo no entendía nada. Y me entrega 2 papeles
escritos en rojo, el primero de ellos, este es el original, Ajá. que decía: querido Carlitos Miguel, como ves nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Tu padre. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. ¿Qué cosa más linda podía estar viviendo yo en ese momento? Que el darme cuenta de todo por lo que yo había luchado del otro lado había sido igual. Y me empiezo a dar cuenta que empezaba a tener sentido de que yo aquel día, 1 de noviembre, después de la avalancha, hubiera salido a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños. Era un poco como que los símbolos empezaban a encajar, como si fuera un rompecabezas. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, y aquí está también la original, mi padre era pintor y pintó rápidamente, dibujó un Ah, helicóptero y decía así: hola chicos, aquí les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre.